Bienvenido a Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Hoy encontrarás el sentido de tu vida. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito y no de crisis en crisis. Esto es Viviendo con Sentido Común. Una fortaleza es un sistema de creencias profundamente arraigado que gobierna nuestros pensamientos y emociones. Una fortaleza puede ser una fortificación o muralla, desde la cual podemos ver la vida desde el punto de vista de Dios, o puede ser una torre o cárcel de la cautividad que puede detenernos por nuestra falta de visión. En esta serie, Derribando Fortalezas, Randy Morrison nos enseña cómo escuchar a Dios y estar dispuestos a tomar pasos hacia la libertad, a pesar de las tradiciones y las opiniones de los demás. Llámanos o escríbenos para obtener una copia de estas enseñanzas, ya sea en CD, DVD o MP3. Y volverte eso en lo que Dios quiere que te conviertas. Recuerda, Dios te creó para ser un original, pero muchos se conforman con volverse una copia. Cuando Dios te ve, no consulta tu pasado para predecir tu futuro. Él no ve en dónde estás, Él ve dónde puedes estar. El cambio empieza ¿dónde? En el interior de una persona. Creo que no podemos lograr lo imposible si nos fuerzan a entrar en el molde de la opinión de otros. Pues el Señor no ve como el hombre. El Señor no ve. ¿Cuántos saben que Dios no ve como nosotros? Y lo que vemos en las personas es su don. Nunca vemos el carácter, solo buscamos su don. Por eso tenemos muchos problemas en el día de hoy en el mundo deportivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Valoramos dones en vez de carácter. No son contratados o reclutados en base a su carácter. Son contratados y reclutados en base a su habilidad. ¿Cómo pueden ganar dinero? Y cuando el carácter se expone, quieren retirarle el patrocinio. Bien dicho, Randy Morrison. Pues el hombre ve la apariencia externa, pero el Señor ve el corazón. Es cosa del corazón, amigos. Todos los problemas que enfrentamos son del corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es el motivo para querer esa posición? ¿En qué estás pensando? Cuando quieres ser grandioso y quieres tener éxito o quieres lograr... ¿Para qué? Es la pregunta que debes hacerte. Porque muchas veces todo lo que tenemos en la mente es nuestro bien. Y cuando te tienes en la mente, pasarás encima de las personas. Pero Dios dice, quiero a alguien conforme a mi corazón. Y cuando se trata de Dios, es la disponibilidad más que la habilidad en la que Dios se interesa. Dios no se interesa en la estatura de una persona, o cuántos diplomas tiene, y no hay nada de malo con eso. Es lo que dice el mundo. Para entrar en el molde debes tener esto. Y vamos tras lo que el mundo dice para entrar, y aún así no estamos calificados. Estás sobrecalificado en este mundo de descalificados. Ve y solicita un trabajo. Leen tu currículum y ven tu educación. Estás sobrecalificado. ¿Cómo rayos puedes estar sobrecalificado? Pero es el mundo en el que vivimos. Y aquí Dios habla y le dice a Samuel, busco disponibilidad, no solo habilidad. Y Dios no necesita tu habilidad, es Él que te la dio.
Él dio dones al hombre. Amigo, Dios te dio tu habilidad, pero a Él no le interesa tu habilidad. Él sabe qué haces con la habilidad. Él quiere saber, ¿tienes la disponibilidad? ¿Harás tu habilidad disponible para Dios? Dios nos da dones, pero muchos los usan para ellos mismos, para enriquecerse ellos, y no el reino de Dios. Por eso no tienen la unción, son egoístas. Así que tienen que hacer lo que hacen para mantener su posición. ¿A quién tienen que pisar? ¿A quién tienen que engañar? Pero cuando tienes la unción de Dios, no tienes que hacer eso. ¿De acuerdo? Cuando estás bajo la unción de Dios, Él dice que hará lugar para ti. El favor llega con la unción. Dije que el favor llega con la unción de Dios. Las personas usan el poder a tu favor y no saben por qué lo usan. Hacen cosas, sabes que no estás calificado, sé que no estás calificado para el trabajo, pero hay algo dentro de ti. Se llama la unción y atrae. Porque puedes llegar a lugares y no sabes cómo llegaste ahí. Tuvo que ser Dios. A veces veo las cosas que hago y las personas que conozco y digo, ¡ay, por Dios! ¡No califico para estar aquí! Pero Dios. Dije, pero Dios. Oh, no subestimes, no degrades el poder y la habilidad de Dios. Y aquí pensaron que podían brindar a los que creyeron calificados. Al llevar su currículum a Samuel, el verso 10 dice, así Isaí presentó a 7 de sus hijos a Samuel. 7 de sus hijos. Y él llevó a sus hijos. Tenía 8 hijos, pero llevó a 7. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Porque todos ellos fueron a Harvard. O fueron a Oxford y tenían el diploma, tenían la placa. Él trabajó con estos chicos y dijo, ustedes me harán rico. Es lo que hacemos con los hijos. Los enviamos a la escuela a recibir una educación para que nos cuiden cuando seamos viejos. No quieres que triunfen por ellos, es por ti. Para verte bien. Mi hijo sacó 10. ¿Qué sacó el tuyo? En realidad no te importa qué habilidades dio Dios a esa persona. Tratamos de que nuestros hijos, que nuestra sociedad, entre en cierto molde. Y aquí él tenía a sus hijos bajo su pulgar, encajando en lo que él pensó que debían ser. Tú debes hacer esto, y tú debes hacer lo otro, y tú debes hacer aquello. Y cuando llevó a sus hijos ante Samuel, y los presentó ante Samuel, ellos pasaron por el proceso de entrevista con Samuel. Él pensó que estos hijos fueron calificados para ser rey. Como padre, creía saber cuál de sus hijos eran los mejores. Pero entiende esto. Samuel no aceptó a ninguno de ellos. No se trata de derecho. Se trata de disponibilidad. Bien dicho, Randy Morrison. Luego dijo, y Samuel dijo a Isaí, ¿están todos los jóvenes aquí? ¿Esto es todo lo que tiene? ¿A qué se refiere con eso? Se ofendió. Como algunos padres cuando sus hijos no son elegidos. Bien dicho, Randy Morrison. ¿El niño no entra al equipo? Es que son parciales. Mi hijo es más alto que él. Mi hijo es más atlético que él. ¿Pero tiene buena actitud? A veces tu hijo no es elegido porque, número 1, no es tan bueno, o su actitud apesta. Creen que son todo lo que hay. No juegan en equipo. ¿Están oyéndome? Y hay tantas cosas que nos alejan de las posiciones de la vida. No es la persona que elige. Tal vez ven algo en ti que te descalificará a largo plazo. Cuando Samuel vio a estos hombres, vio habilidad, no disponibilidad. Por eso Dios no ve la apariencia externa. Él ve al corazón. Y él preguntó, ¿están todos los jóvenes aquí? ¿Es todo?
E Isaí pensó, Dios, ojalá no preguntara eso. ¿Ah? ¿Hay más hijos en la familia? Luego él dijo, queda el más pequeño y está afuera en el campo cuidando ovejas. Es decir, que Isaí quería mantener a David afuera. ¿Conoces personas así que tratan de alejarte? ¿Ah? Tratan de, bueno, no quiero que te vean y todo, porque David era algo diferente. ¿Ah? Tal vez David tenía cabello rizado y los otros lo tenían lacio. Misma madre, mismo padre, pero se veía algo diferente. ¿Cuántos tienen hermanos que se ven algo diferente al resto de la familia y se preguntan, ¿de dónde salió él? Y los molestan y les dicen, tú eres adoptado. Mismo linaje, pero son algo diferentes. ¿Ah? Su cabello es distinto. Él era pelirrojo y el cabello de todos era café. Y eso afecta la autoestima de alguien. ¿Cuántos saben eso? ¿Ah? David nunca fue invitado a fiestas. Isaí hizo lo mejor que pudo para mantenerlo lejos, porque veía a David como alguien sin valor para la familia. Y Dios dice, te mostraré algo. Y le preguntó, y Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, que no continuaremos hasta que esté aquí. Vamos, él sabía. Dios va a esperar, por favor, hasta que te presentas. Así es. Tal vez tengas cosas que trabajar en tu vida, pero Dios dice, te espero. Aquí estaré. Aunque el mundo trate de bajarte y conformarte a su molde, Dios dice, yo tengo tiempo, esperaré. Recuerda, no es tu longevidad, es tu contribución. ¿Ah? David estaba por hacer una contribución que sus hermanos no. Aunque parecieran más capacitados que él, aunque pareciera que tenían más educación que él, pero descubrí algo en la Biblia. Dios usa lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Cierto? Dios destrozará este sistema al usar personas que crees que no están calificados. No encajan. Así es, amigos. Quiero que noten esto. Las personas que son las más cercanas a nosotros, muchas veces no pueden ver lo que Dios ha puesto en nosotros. Las personas que más nos conocen. ¿Y quién te conoce más que los miembros de tu familia? Pueden destruir personas. La mayoría de los desastres actuales son de la familia. ¿Hablas sobre abuso? Esto es abuso. Cuando menosprecias las habilidades y dones de alguien, les dices que no son buenos, nunca lograrás ser nadie, es peor que unas nalgadas. Ya lo dije. Menospreciarlos. No eres bueno, eres un vago, vas a terminar. No sabes lo que le pasa a la autoestima de las personas cuando no reciben el apoyo de la persona que más admiran. No eres tan listo. No sé por qué te tuve. Hay que poner una ley para proteger a los niños de eso. Bien dicho, Randy Morrison. Claro que sí. Pero David fue menospreciado. No veían valor en David. Ellos eran su familia, pero no podían ver porque él no era como los otros. No podían ver su valor. No podían ver lo que Dios puso en él. Estoy tan agradecido porque las Escrituras dicen en Jeremías 1 y verso 5, antes de formarte en el vientre, te conocía. Antes de que tus padres se unieran, tus padres no toman la decisión cuando se trata de tus habilidades y dones. No es ADN, es un don de Dios. Si fuera ADN de habilidades, entonces el hijo de Michael Jordan debería estar en la NBA. Es un don que Dios nos da. Él da dones al hombre.
A uno le dio 5, a otro 2, al otro 1, pero todos recibieron algo de Dios. No sobreestimes o menosprecies lo que Dios te ha dado. Solo necesitas usarlo. Sabes que es verdad. Toma ese 1 y conviértelo en 2, y en un 4 y un 6. Vamos, es verdad. Puedes alcanzar la cima, no importa dónde comiences. No es donde comienzas, es donde terminas. Por eso me quité la corbata, me emociono. ¿Cierto? Y mandó a que lo trajeran, y él era rubio, con ojos brillantes. No dijo esto de los otros, ¿o sí? Decía que él llevó a sus 7 hijos. ¿Pero por qué explico sobre este? Porque él era diferente. Ojos brillantes y de buen parecer. Y no le gustó David porque era más guapo que ellos. Ellos tenían estatura, tenían educación, pero no eran guapos. ¿Ah? Así que no querían, porque cada vez que David iba a algún lado decían, ¡oye, ese joven es muy apuesto! Nunca reconocían a los otros. A Isaí no le gustaba eso y dijo, vamos a esconderte. Te vamos a alejar. Quiero que los otros sean reconocidos. Pero cuando llegó hasta la puerta, con su buen parecer, entrando ahí con olor a oveja, envió el mensaje, David, te quieren en la casa. ¿En serio? Y cuando dijeron te quieren en la casa, me imagino a David. ¿Qué hice mal ahora? Porque fue tan golpeado que tenía baja autoestima. Lee el libro de Salmos. No, decía Dios, ayúdame, quieren matarme. Dios, ayúdame. Siempre lo ves clamando a Dios. Haz algo, Señor, con mis enemigos, Señor. Eso es baja autoestima. Ha sido rebajado tanto que no podía levantar la cabeza. Y cuando lo llamaron, pensó, hice algo malo, van a castigarme de nuevo. Pero cuando entró por la puerta, él vio a un extraño. Vio a alguien ahí. Y la Biblia dice, y el Señor dijo, levántate, úngelo, porque es este. Él es el elegido. Isaí se sorprendió. Quedó boquiabierto. ¿Qué? ¿Él? Oiga, profeta Samuel, con todo respeto, creo que se equivocó con esto. ¡Él es un pastor! Este hijo fue a Harvard. Está más calificado. De seguro trató de convencer a Samuel de aceptar a su hijo mayor. Pero él dijo, lo siento, Dios lo quiere a él. Dios se equivoca hoy. Es lo que hacemos. Cuando vemos a algunas personas que Dios elige, pensamos, ¿por qué? Porque pensamos que no encajan. No tienen el exterior, no tienen la apariencia, no tienen esto, no tienen diplomas. Siempre vemos lo que las personas no tienen en vez de lo que sí tienen. Tal vez no tienen lo que quieres, pero Dios sabe exactamente qué necesitas. Él lo llevó y lo ungió en medio de sus hermanos, y puedo ver a David siendo algo arrogante. ¿Puede orar un poco más? Por favor, profeta, solo diga algo más sobre mí. Quiero que oigan lo que dice, profeta. Únjame, vamos, más aceite, deme algo más. Y él se empapó de eso un rato. ¿Cuántos quisieran hacer eso cuando finalmente llegan al punto que querían ver a los otros? Les dije, chicos, lo tengo. Y hay otro ejemplo de José en los capítulos 37, 38, 39, 40 del Génesis. ¿Recuerdas cuando tuvo un sueño? Dice, y se lo dijo a sus hermanos. Y los hermanos ya lo odiaban, porque su padre le dio un abrigo de muchos colores, ¿cierto? Luego le abre la boca y dice, oigan, adivinen qué, tuve un sueño anoche. Y ustedes serán reverencia ante mí. ¿No les gustó eso? ¿Crees que vas a regirnos? ¿Crees que eres mejor que nosotros? Así que hicieron un plan de lanzarlo al pozo. Pero eso fue lo que Dios designó. Y al leer aquí, después de ser ungido, volveré a José. Pero dice aquí, lee esto. Y el Espíritu del Señor
vino a David desde ese día en adelante. Y Samuel se levantó y regresó a Ramá. Todo lo que hizo fue ungirlo y dejarlo ahí. Puedes tener la unción para ser rey, pero aún tienes la responsabilidad de un pastor. ¿Ah? ¿Ah? La razón por la que Samuel no dijo, bien, déjame llevarte para entrenarte. Déjame enseñarte cómo tener la unción. No. Cuando Dios te lo da, no necesitas recibirlo de alguien más. Y Dios tiene forma de entrenarnos. Ahora, volviendo a José, Dios dijo a José, amigo, te equivocaste aquí, harás que tus hermanos se molesten. Bien, tienes la experiencia del pozo. Y salió del pozo, parecía que no aprendió su lección. Tuvo otro sueño. Dijeron, vendámoslo a los ismaelitas. Dios dijo, voy a usar una ruta diferente para llevarte a donde quiero que estés. Y por eso es que cuando pasan cosas en la vida, debes tener la mentalidad de Dios. ¿Por qué está pasando esto? A veces nosotros nos ponemos ahí solos. Lo que Dios no envía, Dios lo puede usar. José tuvo que trabajar un poco en su actitud, porque era algo presumido. Y Dios le dio esa experiencia y luego la esposa de Potifar trató de seducirlo y terminó en prisión. La Biblia dice que el Señor estuvo con él y el Señor lo hizo prosperar. Solo porque pasa algo no significa que Dios no está contigo. No creas esa mentira. Lo que hayas hecho mal, tal vez Dios lo usará para moverte a un punto donde pueda usarte. Porque José después, sus hermanos lo reconocieron. Después de muchos años, él dijo, lo que hicieron para mal, Dios lo usó para mi bien. Vamos, por favor. Puedes tomar tu desastre y hacer un mensaje con eso. ¿De acuerdo? Porque Dios ve lo que puso dentro de ti y no lo que está a tu alrededor. Así que David fue ungido. ¿Qué haces tú cuando te imponen las manos? Lo primero que haces es imprimir tus tarjetas y dices, fui llamado. Dejaré mi trabajo. Voy a estar en el ministerio ahora y voy a morir de hambre. ¿Ah? Y a veces las personas vienen y me dicen, fui llamado. ¿Puedo predicar porque fui llamado? No, bueno, no predicas porque tienes un llamado. ¿Pero cómo me voy a preparar si no me deja? Dios tiene el modo de prepararte. Samuel ungió a David y éste volvió de nuevo a lo que hacía antes. Y Dios usaría lo que David hacía para entrenarlo. Recuerda, su meta era ser rey. Así que si serás rey, debes aprender la responsabilidad. Debes aprender a lidiar con la presión. Debes aprender a tomar decisiones que a algunas personas no les gustarán. Él no tenía esa experiencia. Lo que tenía era baja autoestima. Lo que sus padres le hicieron. Y ahora él es ungido, pero volvió. Puedo ver a su padre decir, ve y vuelve y cuida esas ovejas. Él no dijo, ¿a qué te refieres con eso? Fui ungido. No, él volvió directo a cuidar a sus ovejas. Pero debes ver a David en el proceso. ¿Qué hacía cuando cuidaba a las ovejas? Él no solo se sentaba en una roca solo soñando. No puedo esperar a dejar esta casa. No puedo esperar por ese ascenso. No puedo esperar. Y muchas veces nos enfocamos en lo que queremos hacer y no hacemos lo que podemos hacer. Lo diré así. En vez de prepararnos más, menospreciamos las cosas que hacemos. No me importa si eres el conserje en una corporación. Vuélvete el mejor conserje. Vamos, así debe ser. Mueve esa escoba como el mejor de los conserjes. ¡Vamos! Hazlo con el corazón. La Biblia dice que si no somos fieles sobre poco, Dios no nos pondrá sobre mucho. Queremos regir sobre muchas cosas, pero no ser fieles sobre poco. Tú quieres, úsame Dios, pero nunca llegas a tiempo. Úsame Dios, pero nunca te involucras con los niños de la iglesia.
Es interesante que las personas que nos conocen mejor en realidad nunca nos entienden. Y tal vez pasas por eso ahora. Tu familia no entiende por qué piensas como lo haces y haces las cosas que haces en la vida. Pero quiero que sepas que Dios sí te entiende. A veces Dios pone dones y talentos en nosotros, pero a veces otras personas no pueden verlos. Pero Dios ve lo que hay en ti y debes permitir lo que Dios te dice para tener los pensamientos más poderosos en tu vida que cualquier otros pensamientos que tenga el hombre. Hoy oro y confío en Dios que de algún modo lo que dije puedas aplicarlo en tu vida, que tomes este mensaje y lo enredes alrededor de tu vida, porque Dios te ha creado para encajar en un molde. No encajas en todos los moldes, pero Dios te creó para que encajes en cierto modo en esta vida, tal como David descubrió que fue llamado para ser rey y no ser pastor. Y confío en Dios que hoy tú puedas ver eso. Antes de salir del aire, oremos juntos y pidamos a Dios bendiciones para ti y tu familia. Padre, una vez más te agradezco por todos los que vieron el programa hoy. Dios, oro en el nombre del Señor Jesucristo que los lleves a la totalidad, que los lleves al punto en su vida donde comiencen a creer lo que ya declaraste sobre ellos. Tú me enviaste, Señor, a ellos, y oro ahora para que puedan volverse el hombre, la mujer que tú quieres que sean. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amigo, antes de irnos, no olvides escribirnos, compartirnos tu testimonio de lo que Dios hace en tu vida. Sabemos de muchos como tú, que cambias tu vida, que le das tu vida a Dios, y es maravilloso saber que muchas personas buscan al Señor Jesucristo por respuestas para los problemas en su vida. Bien, hasta la próxima. Mantén la frente en alto y no olvides, Dios tiene un atuendo solo para ti y encajas en su plan. Dios te bendiga. No olvides, es por tus donaciones y apoyo que podemos compartir estos mensajes que ayudan a tantas personas. Considera cómo nos puedes ayudar hoy. Para más informes, visita www.randymorrison.org y haz clic en Apóyanos. Juntos podemos más. Bienvenido a Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Hoy encontrarás el sentido de tu vida. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito y no de crisis en crisis. Esto es Viviendo con Sentido Común. Tus pensamientos rigen tu vida. Si puedes cambiar tus pensamientos, puedes cambiar tu vida. Randy Morrison llega a México y con ello una serie de conferencias que transformarán tu vida. Cualquiera puede ser ordinario, pero para ser extraordinario debes tener una mentalidad diferente. Viernes 11 y sábado 12 de septiembre en el Auditorio Centro Familiar Cristiano, México, Distrito Federal. Y domingo 13 de septiembre en el Auditorio Amistad de Puebla. Mantén tu enfoque en Cristo. Él quiere llevarte al siguiente nivel. Acompáñanos y sé parte de una experiencia inolvidable que seguramente transformará tu vida. ¡Ven! Es entrada libre. Para mayor información, llámanos al teléfono 3097-9328 o escríbenos a herramientas@viviendoconsentidocomún.com. No lo olvides, la entrada es gratuita. Gracias a ti, alcanzamos y ayudamos a muchos más. Al leer Juan el 2º capítulo, lees donde Jesús estaba en esa boda y convirtió el agua en vino. Y entonces se dijo que Jesús era productivo
en su ministerio, ministrando y ayudando a la humanidad. Él era muy radical cuando se trataba de la casa de Dios. Tuvo que lidiar con aquellos que perdieron el enfoque de lo que significaba la casa de Dios, pero en su entusiasmo, él expulsó a los mercaderes y dijo, esta casa debe ser un lugar para orar. Pero de un modo lo convirtieron en casa de ladrones. La casa de Dios está para darnos verdad que transforma. Pero Jesús, muy exitosamente en su esfuerzo, en su ministerio. Ahora, en el verso 23 dice que cuando Jesús estaba en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchas personas creían en él porque vieron los milagros que hizo. Ellos creían en él porque vieron los milagros que hizo. Ellos creían porque vieron algo. Vieron que él tenía poder para sanar, poder para liberar. Y continúa diciendo, pero Jesús no creía o confiaba en ellos porque los conocía a todos. Lo diré así, él discernía sus motivos para creer en él. Ellos no creían en él solo porque era el Mesías. Ellos creían en él porque su popularidad aumentaba en la comunidad. Y Jesús entendió que sus motivos no eran correctos. Él no necesitaba que le dijeran sobre las personas, la Biblia dice, porque él sabía lo que había en sus mentes. En esos días, una era en la que Israel estaba bajo la tiranía del Imperio Romano. El gobierno romano regía y reinaba sobre la ciudad de Jerusalén. Y las personas de la ciudad fueron desplazadas por los romanos, invadiendo su ciudad, y ellos querían un líder, alguien que apostara por ellos. Jesús no podía confiar en la evaluación que le daban. Su evaluación era, tú puedes ser nuestro conspirador. Con tu popularidad podemos usarla para llegar al César por nosotros. Así que ellos tenían su propio plan en mente. Cada persona que entra en tu vida tiene su propia agenda. ¿Estás oyéndome? ¿Qué puedes hacer por mí? Lo querían por razones políticas, pero no para ser el Salvador del mundo. No les importaba eso. No les importaba liberarse de la esclavitud. No les importaba que Él muriera y resucitara de la muerte para que Dios pudiera transformar al hombre del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Solo se preocupaban sobre el momento que vivían y querían que alguien les diera la clase de apoyo que necesitaban para deshacerse del imperio romano. Pero Jesús notó que sus motivos eran incorrectos. Ellos lo pusieron en una categoría que no encajaba en su tarea. Ellos querían que él trabajara en un área a la que no fue llamado a trabajar. ¿Están oyéndome? Y muchas veces perdemos nuestra misión porque, ¿qué pasa? Permitimos que lo que otros nos dicen tenga más peso en nuestras vidas que lo que Dios dice sobre nosotros. Jesús no encajó en su agenda para que lo siguieran. Ellos dijeron, creímos que nos ayudarías a vencer a Roma o algo así. Pero él dijo, no, yo vine a salvar a los perdidos. Por esta razón el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Y él tenía otra tarea, y esa misión era morir y resucitar de la muerte para que fuéramos libres. Ahora, estamos hablando del tema, sé único, sé tú mismo, sé tú mismo. Él no encajó en su agenda. No fue hecho para ser un líder político o un conspirador. Fue hecho para salvar a la humanidad. Y la última vez que hablamos del tema, cuando yo te dije que cuando dejamos que la Corte de la Opinión Pública nos defina, cuando permitimos que la Corte de la Opinión Pública nos defina, nos ponemos en el molde de las expectativas de otras personas. Ellos tenían ciertas expectativas de Jesús. Y como resultado, la habilidad queda sofocada y el potencial es minimizado. Si Jesús hubiera seguido lo que querían que hiciera, habría sofocado su potencial. Nunca habría podido cumplir la voluntad de Dios. Habría minimizado su efectividad si hubiera seguido su agenda. Así que en realidad tuvo que poner su agenda a un lado
y seguir el plan de Dios. Ellos querían que siguiera su agenda, él dijo, no, Dios tiene una agenda mayor. Dios me envió con un propósito. Y estamos leyendo esto de la vida de David, primero de Samuel, capítulos 16 y 17, de cuando él era un pastor. Un pastor. Era un pastor porque su padre tenía una expectativa de él, y él pasó de pastor a rey cuando Dios tuvo una tarea para él. Y en la vida, las personas tienen ciertas expectativas, pero Dios tiene cargos. A ti te encargó Dios estar aquí. Tus padres esperan que hagas ciertas cosas. Esperan que crezcas, esperan que te eduques, esperan que tengas un buen trabajo. Esperan que tú, que seas un ciudadano y una buena persona. Pero Dios dice que hay más que eso. Dios nos puso aquí para hacer una diferencia. No estás aquí para ocupar un espacio en el planeta. No solo para ser un buen ciudadano, para hacer la diferencia. Para hacer del mundo un lugar mejor, así es. Es para eso que estamos aquí. Pero David tenía una asignación de Dios. Y descubrimos que David vivía en una casa donde su padre y sus hermanos siempre menospreciaron su valor y habilidad. Siempre menospreciaron su valor y habilidad para hacer contribuciones. Ellos no creían que pudiera hacer alguna contribución. Él era el último de los hijos de Isaí. Él era el hijo número 8. Y lo vieron y dijeron, bueno, eres un buen hijo, pero no creo. Tal vez era el que no querían tener. Tal vez fue un hijo sorpresa. Y, tenían 7 y ahora viene el 8º. Era como, oh, vaya. Así que no quería invertir mucho en David. Ya había invertido en los primeros 7. Y dijo, ¿sabes qué? Ya que tengo un pequeño negocio, tengo un par de ovejas, entonces voy a entrenar a David para que las cuide cuando envejezca. Y David puede volverse pastor. Esa era la idea del padre. Esa era la idea del padre, es lo que el padre quería que hiciera. Él esperaba que David creciera y se encargara de la granja familiar. Él no esperaba eso de los otros 7 hermanos. Esperaba que ellos avanzaran porque los envió a Harvard y a buenas universidades, así que debían volverse el siguiente presidente o el siguiente líder político. Pero no David. Él cuidará de mí, así que cuidará del negocio del padre. Y el proceso de David para volverse rey comenzó con aprender a superar la visión de su familia de donde él encajaba. Me encanta esta historia porque le di vueltas toda la semana solo pensando sobre David. ¿Por qué David no encajó en su familia? ¿Por qué su padre no puso mucho énfasis en David? Lo hizo con los otros, pero no en David. ¿Por qué no dice que los otros hermanos fueran pastores? Dice que David lo era. ¿Por qué David tenía un trabajo? Pensaron que ahí encajaba. Tal vez no era tan listo como los otros. Y a veces encuentras que en las familias elevarán a quienes creen que pueden hacer algo grande. Esos que parecen un poco lentos para aprender, bueno, tal vez tú debes tener un trabajo pequeño y solo pórtate bien. Parece que no era tan listo como los otros. Pero Dios tiene una forma de cambiar las cosas. ¿No es cierto? Y necesitamos movernos por el compromiso de Dios de transformarnos en lo que Él quiere, en vez de movernos por las expectativas de la familia. Porque algunas familias tienen ciertas expectativas, se decepcionan porque te volviste cristiano. ¿Cuántos vuelven a tu casa para un día festivo? Y ellos están bebiendo y luego tú dices, no quiero de eso, gracias. ¿Te crees mejor que nosotros o algo así? Se molestan, te la hacen pasar mal, tratando de romper tu espíritu. Creo que David pasaba por todo eso. Su familia tenía una visión distinta. Creían que él pertenecía al campo, cuidando las ovejas. Pero Dios tenía un plan diferente para David, y él envió a Samuel, el profeta, a la casa de Isaí a elegir al reemplazo del rey Saúl. El rey Saúl se equivocó con Dios y Dios decidió cambiar de camino. Y dijo, yo elegiré solo, porque cuando él le dijo a Samuel, ve a la casa de Isaí,
y yo mismo elegiré un rey entre sus hijos. Y leemos que cuando él vino, Samuel llegó a la casa de Isaí, y luego Isaí llamó a sus 7 hijos, excluyó a David. Estoy seguro que David se levantó esa mañana y dijo: Padre, ¿hay algo que quieres que haga? Sí, hijo, ve al campo y tómate el día completo. ¿Por qué no quería exponer a David con Samuel? Porque él pensó que no tenía el criterio para ser rey. Él pensó que sus otros 7 hijos sí. Volveremos a la historia en el verso 11 del primero de Samuel, capítulo 16. Y Samuel dijo a Isaí: ¿están todos los jóvenes aquí? Luego dice: aún falta el más joven y está cuidando a las ovejas. Él está ahí en algún lugar del campo. Y Samuel dijo a Isaí: envía por él, pues no nos sentaremos hasta que él venga. Ahora pasa hasta la última parte del verso 12. Cuando él entra en la casa, la Biblia dice: y el Señor dijo: levántate, úngelo, pues este es. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, no sabía quién era. Y él pensó que era Eliab. Él pensó que era el hijo mayor, pensó que era el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Pero Dios dijo: no, los rechacé a todos ellos. Y él descubrió que había uno más. Luego Dios dijo: levántate, úngelo, porque este es. Y hay 3 puntos clave en este verso de las Escrituras que debemos entender. Número 1, cuando Dios tiene algo para nosotros, tiene un modo de hacer que las personas nos busquen y nos encuentren. ¿Oyeron eso? Cuando Dios tiene algo para ti, Él tiene la forma de hacer que las personas te busquen para darte el ascenso, te busquen y te bendigan. Él tiene la forma de hacer eso. Perdemos la cabeza. No me eligieron, no me eligieron. Bueno, no quieres que las personas te elijan, quieres que Dios te elija, ¿verdad? Estoy seguro que muchas veces, ¿qué pasa? Enfrentamos el rechazo al crecer de niño, jugando deportes, elegían al equipo y no te elegían. Y aún así perdían, ¿verdad? Pero afecta la autoestima. David tenía problemas de autoestima debido al drama en su familia en esos días. Pero Dios tiene forma de voltear las cosas. Cuando Samuel le dijo: no nos sentaremos hasta que llegue. Número 2, cuando Dios llama a alguien, siempre está ocupado haciendo algo. Nota, David estaba en el campo, atendiendo a las ovejas, y Dios no llama a personas flojas. Así que si eres flojo, cambia. Ocúpate, haz algo. ¿Correcto? Siempre llama a personas que estén comprometidas con algo en la vida. Lee las Escrituras. Cuando Jesús llamó a los discípulos, estaban ocupados pescando. No estaban sentados por ahí descansando o relajándose. Estaban ocupados. Porque esos que se ocupan pueden ser efectivos. Saben cómo trabajar. Y David sabía hacerlo. Y él estaba ocupado haciendo algo. La tercera cosa que vemos, aunque David no encajaba en el plan de su padre, sí encajaba en el plan de Dios para su vida. Él encajaba en el plan de Dios. Dios tiene un plan para todos y cada uno. Y la forma en que encajamos en el plan de Dios es que nos mantengamos disponibles. La clave de la vida no es tu habilidad, es tu disponibilidad. Él estaba disponible para hacer lo que su padre le pidiera hacer. Si era cuidar a las ovejas, él cuidaba a las ovejas. Pero aquí fue ascendido y promovido en la mente de Samuel para ser el siguiente rey de Israel. Y no pasó en una noche. A veces recibimos una profecía y nos volvemos locos. Dejamos el trabajo e imprimimos tarjetas y nos emocionamos. Cambiamos nuestro nombre de solo Joe Smith a profeta, evangelista, pastor Joe Smith. Agregando títulos. David no agregó un título a su nombre. Eso lo haría Dios. Y Dios sabía el tiempo en que David se volvería rey. Pero Dios sabía. Y quiero decirte, no te desanimes cuando
no seas elegido, no te desanimes cuando te ignoren, porque Dios te ve. Dije, Dios te ve. Primera de Corintios capítulo 2 y verso 9. Escucha lo que dice. Dice, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído escuchado, no ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para quienes lo aman. En el tiempo que espera, sigue amando a Dios. ¿Ah? Dios sabe el tiempo exacto. Y David fue ungido para ser rey, pero aún tenía la responsabilidad de pastorear. Porque justo después de ser ungido, no solo empacó sus cosas y se fue con Samuel. Regresó a atender a las ovejas. Porque aún no era su tiempo. El tiempo no era correcto. Yo creo que todo tiene su tiempo con Dios. Cuando trabajes con Dios debes aprender a esperar. Incluso la madre de Jesús tuvo que esperar. Cuando estaban en la boda y se les acabó el vino, ella vino y quería que Jesús se involucrara e hiciera algo. Él dijo, mujer, mi tiempo aún no llega. Ella volvió con los sirvientes, lo que Él les diga, háganlo, así fue. Y Jesús no dijo, oye, soy el Hijo de Dios. Dios dice, no. Él dijo, aguarden, pongamos la mente de Dios en esto. ¿Cuándo te quiere Dios en la escena? Es lo que debes descubrir. No lo decides, voy a hacerlo. No, Dios, ¿cuándo me quieres? Y a veces Dios nos pone en espera por una razón. Porque a veces no estamos listos. ¿Sabes que Jesús tomó más de 30 años en prepararse para 3 años de ministerio? Queremos ir a la universidad por 4 años y volvernos un ejecutivo cuando nos graduemos. Porque es lo que nos dicen. Una vez que tengas tu diploma, busca trabajo. Pero el trabajo que encuentres tal vez sea vendiendo hamburguesas. Con todo y diploma. David fue ungido para ser rey, pero servía a las ovejas. Y nos confundimos cuando nos volvemos creyentes. Aquí estás en tu trabajo, eres salvado. Ahora, no solo es un trabajo o carrera, eso es secular. Lo que haces no es secular, es la voluntad de Dios. El hombre debe siempre trabajar. Y lo que Adán obtuvo en el jardín del Edén fue un trabajo. Atender el jardín, manejar el jardín. Dios no ve el trabajo como secular. Dios ve el trabajo como una forma de liberar tu creatividad y tu habilidad. Así es como lo ve Dios. La primera presentación que vemos de Dios en la Biblia no es de un Dios gurú que está sentado ahí, No, la primera presentación que tienes del Creador es de un Dios trabajador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es la primera presentación que tenemos de Dios. El trabajo no es secular. El trabajo es tu habilidad creativa liberada en el planeta. Bien dicho, Randy. David fue ungido, pero también era pastor, porque había tiempo de preparación. Las Escrituras dicen, Dios ha preparado y algo está preparado. Dios preparaba el corazón de David para lo que fue llamado a hacer. Y recuerda, lo dije, David tenía problemas familiares. Su familia lo rebajaba. No hablaban bien de David. Y de seguro David tuvo que superar la baja autoestima. Superar el rechazo. Porque si no superaba la baja autoestima, no habría enfrentado a Goliat. Alguien dice una cosa sobre ti y te desmoronas. Para ser un líder, debes aprender a manejar las críticas. Tienes que aprender a manejar los dardos que vendrán y las mentiras que saldrán sobre ti. Ahora no puedes manejarla. Pusieron en Facebook esto sobre mí y por Dios creo que me voy a suicidar. No estás calificado para ser líder. Para ser líder debes tener agallas.
recibir un golpe y poner la otra mejilla. Cuando te noquean, te levantas y sigues moviéndote. ¿Ah? Pero David aún no estaba ahí. Porque muchas veces cuando él iba a casa y descubría lo que hicieron, y de seguro cuando David oyó las noticias, David, Samuel te quiere, ¿Samuel está en la casa? ¿Por qué nadie me dijo eso? Ay, vamos, solo vamos. No estaban felices cuando Samuel dijo, vayan por él. Isaí enfureció. ¿Qué? Eliab era el elegido, lo ha entrenado, lo envía a Harvard. ¿Por qué no lo ves? Presionaba a Samuel para que lo ungiera, pero Dios lo rechazó. El hombre ve la apariencia externa, pero Dios ve el ¿qué? Corazón. El corazón debe ser correcto. David tuvo que trabajar en su baja autoestima, tuvo que trabajar en su rechazo. A veces nosotros no nos damos cuenta como padres que las palabras son tan importantes para los hijos. La Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Las palabras pueden marcarte de por vida. De seguro algunas personas sufren. ¿Por qué? Porque mi maestro me dijo que no soy listo. Y van por la vida entera creyendo que no son listos. Porque unas palabras fueron dichas. Funcionamos basados en lo que se nos dice. La muerte y vida están en el poder de la lengua. Creo que alguien necesita tu ayuda hoy. Tal como David fue llamado a hacer cierto trabajo, creo que Dios quiere llamarte para hacer algo en la vida de alguien más. Y muchas veces no notamos que no fuimos creados para nosotros. Nos creó para alguien más. Te puso en este planeta con un propósito. Y amigo, creo que es tiempo de que tú y yo nos demos cuenta de que debemos ser parte de la solución de la tierra y no problemas de la tierra. Y eso es lo que vi en David. Cuando leí la historia de David y cómo su familia no creía en él, no lo valoraba, Dios vio su valor. Porque el hombre ve la apariencia exterior, pero Dios ve el corazón del hombre. Dios sabe lo que tienes dentro de ti. Y quiero orar hoy para que eso pueda salir al frente de tu vida y puedas vivir todo el potencial que Dios ve dentro de ti, y no permitas que las personas te detengan y eviten que vivas la vida que Dios quiere que vivas. Quiero orar ahora y pedir al Señor para que te dé sabiduría en tu vida personal, para que comiences a ver que lo que Jesucristo hizo es para ti y para mí, para que vivamos con todo nuestro potencial. Oremos ahora. Padre, una vez más, te pido en nombre de todos mis amigos que están viendo el programa hoy. Señor, tú sabes cuánto me interesan que puedan elevarse y convertirse en el hombre y la mujer que tú quieres que sean. Tal como tú viste en el joven David, el rey, oro Dios que lo que veas en ellos, que pueda salir al frente de sus vidas. Pido esto ahora en el nombre de Jesús. Deja que tu revelación y creatividad fluya en su vida, Padre. Que no se conformen con la vida que tienen ahora, porque hay más para su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, el tiempo se termina, pero antes de irnos, yo quiero animarte a que nos escribas, enviarnos un email, entrar en la cuenta de Twitter, en Facebook, síguenos, porque cuando te comunicas con nosotros y nosotros te respondemos, creo que creamos una relación juntos. Y por eso estamos aquí, para ser tus amigos y ayudarte en este viaje llamado vida. Hasta la siguiente, mantén la frente en alto y no olvides que Dios cree en ti. Es tiempo de que comiences a creer en ti mismo. Que tengas un gran día. Una fortaleza es un sistema de creencias profundamente arraigado que gobierna nuestros pensamientos y emociones. Una fortaleza puede ser una fortificación o muralla, desde la cual podemos ver la vida desde el punto de vista de Dios, o puede ser una torre o cárcel de la cautividad que puede detenernos por nuestra falta de visión. En esta serie, Derribando Fortalezas, Randy Morrison nos enseña cómo escuchar a Dios y estar dispuestos a tomar pasos hacia la libertad, a pesar de las tradiciones y las opiniones de los demás. Llámanos o escríbenos para obtener una copia de estas enseñanzas, ya sea en CD, DVD o MP3. No olvides, es por tus donaciones y apoyo que podemos compartir estos mensajes que ayudan a tantas personas. Considera cómo nos puedes ayudar hoy.
Para más informes, visita www.randymorrison.org y haz clic en Apóyanos. Juntos podemos más. Bienvenido a Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Hoy encontrarás el sentido de tu vida. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito y no de crisis en crisis. Esto es Viviendo con Sentido Común. Una fortaleza es un sistema de creencias profundamente arraigado que gobierna nuestros pensamientos y emociones. Una fortaleza puede ser una fortificación o muralla, desde la cual podemos ver la vida desde el punto de vista de Dios, o puede ser una torre o cárcel de la cautividad que puede detenernos por nuestra falta de visión. En esta serie, Derribando Fortalezas, Randy Morrison nos enseña cómo escuchar a Dios y estar dispuestos a tomar pasos hacia la libertad, a pesar de las tradiciones y las opiniones de los demás. Llámanos o escríbenos para obtener una copia de estas enseñanzas, ya sea en CD, DVD o MP3. No olvides que tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con mensajes de fe y esperanza. Considera cómo nos puedes ayudar hoy. Para más informes, visita www.randymorrison.org y haz clic en Apóyanos. Juntos podemos más. Y Dios siempre nos ve desde su punto de vista de fuerza, nunca desde nuestra posición de debilidad. Cuando creemos que nos olvidaron, Dios coordinará detrás de escenas, discusiones y recomendaciones que aumentarán nuestra habilidad para ser bendecidos. Es que nuestros dones solo florecerán cuando reconocemos nuestra habilidad de hacer cosas extraordinarias. Del éxito. La adversidad no se controla. Lo que podemos controlar es cómo reaccionamos a ella, cómo reaccionamos. Las palabras forman nuestro concepto sobre la vida. Palabras, las cosas que oímos constantemente forman nuestra mente. ¿Sabes que con todo lo del brote del ébola, ahora una persona vino aquí con eso y ves las noticias? Estamos listos, y se preparan para eso. Estamos listos como nación, no estamos listos para esto como nación. Los creyentes no nos preocupamos. Todo lo que necesitamos es inyectarnos el Salmo 91. Vamos, es verdad. ¿Ah? Él es mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¿Qué tal eso? Y como creyente no debemos temer. David dice, ¿quién es este filisteo no circuncidado? No es una persona del pacto. La enfermedad no es parte del pacto, es parte de la maldición. Y Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Vamos, sé feliz por la redención. Solo tienes que bañarte. Cuando Pablo dijo, Dios dice, cuando vea la sangre yo pasaré de largo. No hay defensa contra la sangre de Cristo en tu vida. ¿Ah? Voy a hacerme feliz hoy. No puedes ser intimidado. Y ellos estaban intimidados. David entendió algo. Él entendió que el premio del rey no estaba en pelear con Goliat, sino en derrotarlo. Y el rey dijo al que salga y acepte el desafío y gane, no solo que lo acepte y pierda, no hay premio por perder. Nadie recuerda quién llega en segundo. ¿Cierto? Y las personas dicen, no es si ganas o pierdes, es como juegues el juego. Es la afirmación más tonta que he oído en mi vida. Si juegas bien, vas a ganar.
Hay algo sobre ganar. Se siente mucho mejor cuando ganas. Cuando ganas te sientes mejor, tu pecho está afuera, quieres caminar y caminar erguido. Vamos, reconócelo. Es cuando pierdes que estás... Dios quiere que ganes, que seas un vencedor. Como creyentes debemos siempre ganar en cualquier área de la vida. Debes leer tu Biblia de nuevo. Jesús no hablaba solo de morir. Él habló sobre resurrección. Destruyan este cuerpo y en 3 días volveré a levantarme de nuevo. Claro que sí. Por el gozo que le esperaba, él soportó la cruz menospreciando la vergüenza. El gozo que le esperaba, él sabía que volvería. Él dijo, podría llamar ángeles del cielo. Podría solo aniquilarlos a todos. Pero adelante, clávenme en la cruz. Oye, Juan, cuida a mi madre. Incluso daba instrucciones cuando estaba ahí colgado. Él no estaba enfocado en sí mismo, porque él conocía la promesa. No importa lo que pases en la vida, conoce la promesa de Dios. Mantén la promesa de Dios. Toma la promesa de Dios contigo en lo que estás atravesando, ¿de acuerdo? Y David entendió que había una promesa. Había un premio del rey al pelear con Goliat. Lee el verso 26. Luego David habló con los que estaban con él, diciendo, ¿qué se hará para que él mate a este filisteo y le quite el reproche a Israel? Que se cree este filisteo sin circuncidar, que cree derrotar al ejército del Dios viviente. Y las personas le respondieron a su manera, diciendo, se hará para el hombre que mate a Goliat. No era solo pelear con Goliat, era matar a Goliat. Así fue. Nota, antes de que David pudiera enfrentar a Goliat, tenía otro obstáculo. Tenía que avanzar entre las afirmaciones desaprobadoras de sus hermanos. Parece que su familia siempre lo desvalorizó. Cada éxito que tuvo siguieron sin valorarlo. ¿Ah? Es como tú y yo. ¿Cuántos tienen miembros de la familia así? No soportan verte bendecido. ¿Ah? Te vas todo un año viviendo, haciendo tu vida. Vuelves a casa para Acción de Gracias o Navidad. Y te dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Te crees que vales tanto? Rebajándote. No pueden regocijarse contigo, porque desearían ser ellos. ¿Están oyéndome? Y la crítica es simplemente alabar al revés. Es cuando están criticando, es que están celosos de ti. ¿Me escuchan? Están celosos de ti, por eso te critican. Y estaban celosos de David. ¿Por qué? ¿Por qué estaban sus hermanos tan enojados con él? Lee el verso 28. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando habló con los hombres. Él oyó. Y el coraje de Eliab se levantó contra David y dijo, ¿por qué has venido aquí y con quién dejaste las ovejas en el campo? Lo acusó de ser un irresponsable. No sabía que David dejó a las ovejas con pastores. Todo lo que veían sobre David era negativo, negativo, negativo. No podían ver nada positivo sobre David. Y eso puede trabajar en tu autoestima. Pero David tuvo que superarlo. Él aprendió cómo superar la baja autoestima. Aprendió a no guardar rencor. Aprendió, voy a estar enfocado en lo que Dios me llamó a hacer. Él dijo, sé que eres orgulloso e insolente de corazón. Seguro solo viniste a ver la batalla. Esa es la cuestión. ¿Qué batalla? Nadie peleaba. Cuando David llegó ahí, la única voz que oyó fue la de Goliat. No había ruido de espadas. No había quejidos de heridos. Era como, oigan hermanos, ¿qué sucede? ¿Cómo es que están tan callados aquí? Y luego Goliat se paró y habló. Era la única voz que se oía. Y cuando él estaba dispuesto a enfrentarse contra él, sus hermanos se enfrentaron a él. Su hermano dio una crítica dura hacia David porque él no podía reclamar el derecho de David de volverse rey. Sus hermanos seguían molestos porque no fueron elegidos. Después de todo el tiempo, seguían molestos por lo que pasó en la casa, cuando Samuel ungió a David para ser rey. A veces los familiares no pueden superar tu éxito. ¿Cierto? Y solo porque los miembros de la familia no puedan ver la visión en su imaginación, no significa que otros no la puedan ver.
Sus hermanos no pudieron ver la visión que él tenía. Y David tenía fe en Dios. Dijo, ¿qué se cree este filisteo sin circuncidar que cree derrotar al ejército del Dios viviente? Y dijo, yo pelearé con él. David tenía confianza, era audaz. ¿Por qué? Porque tenía experiencia con el león y el oso. El verso 31 dice, cuando las palabras que David dijo fueron escuchadas y reportadas a Saúl, y él envió por él hablaba de que él podía hacerlo. La palabra llegó hasta el rey Saúl, y Saúl decidió llevar a David, y David tenía un buen currículum. Porque el rey Saúl quiso saber, eres solo un chico, ¿cómo podrás luchar? No tienes experiencia, sin experiencia militar en luchar. Sabes que las personas a veces dicen, no estás calificado para el trabajo. No me das oportunidad, ¿no sabes qué puedo hacer? Y creo que a veces muchas corporaciones pierden buenas personas. ¿Ah? Porque creen que no califican. Muchas veces encuentras personas de otros países, especialmente India. Ellos vienen aquí para volverse doctores y cirujanos, y son grandes personas, pero no los dejan trabajar aquí porque no tienen permiso para trabajar. Vinieron como estudiantes y quieren que regresen a su casa. ¿Y saben qué están haciendo algunos? Están volviendo a India y construyen lujosos y bellos hospitales. Y dicen, ahora vengan a nosotros. En vez de aferrarnos a sus cerebros y mantenerlos aquí, los enviamos a casa y dicen, bien, me voy. Construyen hermosos hospitales y las personas vuelan de aquí a allá para ser operados, pasan 2 o 3 semanas allá, se recuperan y vuelven. Y es más barato. Nosotros perdemos porque no vimos el valor. Ve el valor de las cosas. Porque a veces Dios enviará a una persona a tu vida y la rechazas y allá va tu bendición. No debes devaluar lo que Dios ha puesto en tu vida. Ellos lo devaluaron mucho. Pelearon con él mucho. Pero en el proceso de ser rechazado, David aprendió cómo elevar su autoestima y construyó un currículum al ganar las batallas con el león y el oso. Porque cuando el rey Saúl le preguntó, ¿cómo vas a hacerlo?, David tenía un buen currículum que lo elevó sobre los otros ante el rey Saúl. Sus victorias previas lo prepararon para ese momento. Él dijo, puedo hacer esto. ¿Basado en qué? Lo que hice. ¿Ah? En esto encajo. Cuando sabes que encajas en algo y tienes confianza. Cuando sabes que encajas, puedes hacer algo y hablar sobre eso. Puedes hacer que las personas se relajen. Tengo esto. Tengo esto. En eso encajo. Tienes confianza. Solo sabes que funcionará. Ese era David. Debido a su experiencia con el león y el oso, él creó un currículum que le dio la oportunidad. David no abordó la batalla con Goliat como los otros querían. Y aquí el rey Saúl dijo, bien, de acuerdo, suena bien, sí, lo del león suena bien y lo del oso suena bien. Parece que aún sigues vivo, que tenemos que perder, nadie va a pelear de todas formas. Y él decidió dejar ir a David, pero antes de irte, David, lee el verso 38. Saúl vistió a David con su armadura y puso un casco de bronce en su cabeza. También le puso una coraza. Y el verso 39 dice que David amarró su espada a la armadura y trató de caminar. Trató de caminar. Lo diré así, no encajó ahí. No podía usarlo porque no encajaba, porque no estaba acostumbrado. Y David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto. No estoy entrenado para ello. Y David se las quitó. En algunas cosas no encajas y necesitas quitártelas. Deja de tratar de ser lindo. Así es. A veces las damas caminando, ¡uy, vaya! ¡Me duelen mis pies! ¡Ouch! ¡Ouch! Tratando de ser lindas. ¡No les queda! Se ponen pantalones forzándolos. ¡No les quedan!
Luego culpan a los pantalones. Parece que encogieron. No, los pantalones no encogieron. Damos excusas cuando no encajamos en algo, en vez de ser honestos y decir, no encajo ahí. Jefe, despídame, yo no puedo hacer esto. Pero aquí vienes todo estresado y solo dices, oh, vaya, tengo que ir a trabajar. No encajas ahí. Hacemos cosas en la vida y nos frustramos, deprimimos, evitan que crezcamos, nos quitan la felicidad, pero seguimos haciéndolo. No encajamos. Vamos. David se las quitó. David tenía confianza en lo que sabía que funcionaba. Había funcionado previamente y él tenía confianza que funcionaría. Y sé único, sé tú mismo. Tienes que ser la persona que Dios creó en ti. Relájate un poco. No te estreses por nada. El verso 40 dice, y tomó un bastón en su mano, y escogió solo 5 piedras lisas del río, y las puso en su bolsa de pastor en la bolsa que tenía, y tenía una honda en sus manos, y él apuntó cerca del filisteo. Y aquí David se fue contra el filisteo. Pero debes recordar que en todo el tiempo, desde que David escuchó hasta cuando peleó con Goliat, lo estudió. No salió corriendo ahí, porque pensó que estaba ungido. Él lo estudió. Porque recuerda, Goliat se levantó por 40 días diciendo lo mismo. Y David lo oyó una vez, lo oyó 2 veces, lo oyó 3 veces, hasta que se cansó de oírlo. Cuando habló con el rey y obtuvo el visto bueno del rey, se sentó en una roca y observó a Goliat. 7 de la mañana sale. Bien, aquí viene Goliat. Envíenme un hombre, y si me derrota, seremos sus sirvientes. Envíen a un hombre. Y Goliat salía a diario, y él tenía una armadura, no podían caminar con esas cosas. Su armadura fue diseñada para un combate mano a mano. Y aquí está David sentado, y David notó algo. Vio la armadura, todo ese acero. Es por eso que todos temían. Pero David buscaba su debilidad. Y a veces tienes que sentarte y buscar las debilidades de tu enemigo. ¿Cierto? Encontrar la parte que golpearás. Y Goliat solo tenía una abertura. Estaba ahí. Sus ojos. Y Goliat siempre hablaba primero y se reía. ¡Ja! 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 Cada día él oyó eso. 3 risas. ¡Ja! 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 Me encanta esta historia. Vamos, usa tu imaginación aquí. ¿Quieres? Y Goliat estaba entrenado para el combate mano a mano, pero David sabía usar su arma a distancia. Leemos, y fue cuando el filisteo se levantó y vino y se acercó a David, y David se apresuró y corrió hacia el ejército para encontrarse con el filisteo. Luego David puso su mano, tomó una piedra y la lanzó para golpear al filisteo en su frente, y él apuntó a su debilidad. A su debilidad. ¿Todo debido a qué? ¿Qué pasó? Él estudió a su oponente. Estudió a su oponente. Y la razón por la que era bueno, nota esto, si tuviera la armadura de Saúl y tratara de caminar en esa armadura, no habría podido tirar. Cuando David se puso la armadura, la Biblia dice que trató de caminar, o trató de levantar la onda. Pásame esa onda, por favor. De acuerdo. Él no podía hacerlo, ¿verdad? Porque David iba a hacer esto. Autónomo, vamos, es verdad. Porque él hacía esto, es lo que él hacía. En la armadura no puedes hacer eso. Por eso mató a Goliat, no podía moverse. Estudia al oponente.
¿Quieres tener éxito en la vida? Estudia la tierra. Estudia hacia dónde va el mundo en el futuro. Y algunas personas son muy inteligentes. Sabes que tenemos una propiedad en Plymouth donde construiremos el Dominion Center. Cuando compramos la propiedad, ¿qué? ¿Pagamos qué? $3.5 millones por eso, ¿cierto? Bien. Cuando lo mencionamos, algunas personas se molestaron. Está gastando el dinero. Podría tomar ese dinero y dárselo a los pobres. Sí, serían ricos y nosotros pobres. Eso es solo gastar el dinero. Ellos no entendían que sabíamos algo que ellos no sabían. Nos adelantamos al juego, porque la ciudad se mueve. Y lo que pagamos por esa tierra ahora vale el triple. Vamos, banquero, 4 veces el precio de lo que pagamos. Vamos. Sí, dale gracias al Señor por eso. Estudia al oponente, estudia el mercado, estudia lo que está pasando y adelántate en el juego. Por eso David avanzó. Te perdiste de lo que dije. Él avanzó. Él apuntó ¿a qué? A la cabeza. Elimina la cabeza, tienes al hombre. Pero él lo estudió. Y queremos tener éxito en la vida. Decimos, Dios, dame algo. ¿Lo estás estudiando? ¿Estudias a dónde va el mercado? ¿Quieres ser próspero? ¿Estudias a dónde va el mercado? A veces dejamos todo. Bueno, tiene que hacerlo Dios. Dios trabaja con nosotros. Dios trabajó con David. Dios ungió a David. Todo lo que necesitaba hacer fue desarrollar su talento en una habilidad y usarla para adelantarse. ¿Siguen aquí en la casa? David superó a Goliat. ¿Por qué? Porque Goliat estaba entrenado para el combate frente a frente. David no peleó con Goliat en sus términos. Él descubrió que tenía una ventaja sobre el movimiento limitado que Goliat tenía con su armadura de acero. Cuando se trata del mundo y creyentes, no estamos limitados. No estamos limitados con información. Porque lo que tú no sabes, Dios lo sabe. Santiago dijo, si a alguien le falta sabiduría, que se la pida a Dios. No debes ir por ahí, bueno, no lo sé. Ponte a orar. Llénate del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de la muerte vive en nosotros. No estamos limitados como creyentes, actuamos como si lo estuviéramos. Jesús dijo en la revelación de quién soy, construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¡Ay, por favor! Algunos necesitan tener audacia. Sé audaz sobre tu pacto. Emociónate por tu pacto. Emociónate sobre lo que Dios ha logrado, lo que Dios ha hecho, de dónde te ha sacado Dios. Habla sobre eso. David habló sobre su Dios. Mi Dios va a entregarte a mis manos. Camina por la tierra, orgulloso de quién eres. Un hijo del pacto del Dios viviente. No permitas jamás que traten de meterte en el molde del mundo. Él nunca entró en el molde del mundo. Aunque después él cortó la cabeza de Goliat, David seguía operando como sirviente. Él volvió a casa. Sirvió a su padre. Luego Saúl decidió ponerlo en otro nivel. Lo hizo el capitán de los 1000. David nunca tuvo una mala actitud por eso. Porque se dio cuenta de que es Dios. Siempre recuerda, es Dios, y David lo sirvió a él. David fue fiel en todo lo que hizo antes de volverse rey. La clave en todo nuestro mensaje, encuentra dónde encajas. Y cuando encajes, sirve ahí fielmente. En el nombre de Jesús. ¿Recibiste algo hoy del Señor? Demos gracias al Señor. Confío que de algún modo comiences a darte cuenta que al verte a ti mismo no debes verte donde estás, sino comenzar a verte donde puedes estar. Y David tenía que verse siendo un rey. Cuando fue al palacio del rey Saúl,
y vio alrededor del palacio, dijo: puedo verme viviendo aquí. Es tan emocionante saber que cuando puedes verte a ti mismo como Dios te ve, toda tu vida cambiará. Y quiero decirte esto ahora: no solo te veas basándote en tu cultura, basado en tu educación, basado en tu situación financiera. Comienza a creer lo que Dios dice de ti. No es donde estás, es donde terminarás en la vida. Y confío en Dios que hoy comenzarás a ver que puedes terminar en donde Dios quiere que estés. Creo que Dios tiene un palacio en tu futuro. Quiero orar ahora para que el Espíritu de Dios use todos estos mensajes que te brindamos para ayudarte a llegar ahí en tu vida. Padre, una vez más, te agradezco, Señor, porque lo que has hecho por David, puedas hacerlo por mis amigos. Tú puedes hacerlo, Señor, de una forma en que no puede ser hecho. Oro, Dios, para que abras puertas y abras avenidas. Padre, oro en el nombre de Jesús que no se conformen con su vida como está, que comiencen a darse cuenta que hay más para sus vidas de lo que ven sus ojos. Y pido ahora que los toques, los sostengas, los fortalezcas, los animes y abre la puerta, Señor, para que puedan entrar y convertirse en esa persona, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tiempo se nos termina, debo parar ahora, pero no olvides, si nos estás viendo por primera vez, Jesús te ama y le importas. Él quiere transformar tu vida, pero debes dejarlo entrar. Debes decir: Jesús, ven a mi vida. Yo creo que Dios va a donde es celebrado. Y si celebras a Dios en tu vida, ve lo que puede hacer. Puede transformarte y convertirte en la persona que siempre has querido ser. Y pasa al pie de la cruz. Así que hazlo hoy. Y creo que el Espíritu de Dios te bendecirá en grande. Bueno, amigo, no olvides que puedes escribirnos y compartirnos tu testimonio de cómo el programa bendice y toca tu vida. Y si el Señor ha guiado tu corazón para que apoyes este ministerio, adelante, hazlo. Porque cuando das para ayudarnos, continuamos tocando a más y más personas con este gran mensaje del reino de Dios. Hasta la próxima, mantén la frente en alto y no olvides: Dios ve un rey en ti, un príncipe en ti, una princesa en ti, una reina en ti. Así es, Dios te ve como debes ser. Dios te bendiga. El programa terminó ahora, pero puedes seguir aprendiendo y recibiendo enseñanzas de Randy Morrison y ahora en nuestra app para todo tipo de tablet y smartphone. Simplemente entra en la App Store o en Google Play y busca Randy Morrison ESP. Tendrás acceso a videos, enseñanzas y frases motivadoras de Randy Morrison desde cualquier lugar. Es gratis, es nuestro regalo para ti. Una herramienta más para ayudarte a vivir la vida con propósito. Y si te estamos ayudando, considera cómo tú nos puedes ayudar a llegar a más personas. Es por el apoyo y las donaciones de nuestros amigos que seguimos compartiendo estos mensajes de esperanza y vida. ¡Gracias!